con un tema difícil debido a que ya no estamos hablando ni de factores enteramente genéticos ni de factores enteramente ambientales, sino una mezcla de los dos. Lo que implica de que ya no vamos a poder utilizar las reglas de distribución mendeliana como tales, sino probabilidades y otros valores estadísticos, especialmente estadística descriptiva y en menor grado estadística inferencial. En ese sentido, vamos a tener que la combinación de ciertos factores o ciertos detalles ambientales y el hecho de que algunas poblaciones o familias comparten mutaciones y determinados, más que mutaciones, determinados alelos o polimorfismos de un gen van a llevar a que personas de una familia sean más propensas a desarrollar una determinada enfermedad, más propensas con mayor severidad en un menor periodo de tiempo o una mayor agresividad, que son diferentes versiones de la misma. Por lo tanto, para poder estudiarlas, lo que vamos a hacer es tener que hacer básicamente, explicado de forma muy básica, es comparar los patrones y tendencias de estas familias afectadas con los patrones y tendencias de la enfermedad en un público, en una población que no necesariamente sea familiar. Lógicamente, si las comparaciones son o los resultados son iguales para ambos casos, significaría de que en una familia, el hecho de que sean una familia y tengan un parentesco biológico no afecta en la aparición de la enfermedad, porque se está comportando igual de lo que se comportaría entre extraños de una población más grande. Pero si ese no es el caso, y si realmente encontramos que en la familia o en el parentesco hay un cambio, hay una diferencia, por lo tanto, ya no estamos en ese punto equitativo donde son los factores ambientales, sino estamos entrando en una agregación genética, en un aspecto genético. Y en realidad, como ahora estamos hablando de conceptos más variados de una enfermedad, no vamos a fijarnos en la enfermedad como tal, más allá de características, que a su vez pueden ser cualitativas o cuantitativas, así como las variables cualitativas o cuantitativas en un estudio de definición estadística, ¿no? ¿Podrían darme un ejemplo de una variable cualitativa? ¿Edad? Ya, ahora de una enfermedad. Síntomas. Ya, puede ser. Irritación, dolor de cabeza. Tipo de diabetes, porque es dicotómica o es categórica. Ya, ¿qué más? Y una cuantitativa. Ahora sí, otra edad. Un número. Presión. Glucosa. Dolor siempre y cuando lo trabajemos. No, dolor es cualitativa. Incluso si lo trabajamos bajo la escala del dolor, la escala es categórica ordinal. Sigue siendo cualitativa. Ok, entonces, en general vamos a entender lo que van a ser valores normales y valores críticos, es decir, valores que van a salir de una media poblacional para entrar no solamente en un rubro patológico, sino en un rubro fuera de la tendencia general de una determinada muestra o población. Y por lo tanto, la distribución probacional asociada a un factor genético también determinará su importancia. Entonces, solamente para recordar lo que es una distribución normal, la distribución normal es la forma más básica de estadística descriptiva, en donde nosotros vamos a tener lo que se conoce como una campana de Gauss. Ustedes ya han hecho estadística, ¿verdad? La semana pasada eso. ¿Qué curso de estadística han hecho? Investigación. Pero recién estamos llevando. Bioestadística creo que es después. Ah, sí, hemos llevado. ¿Cuándo les toca bioestadística? Se pasaron. ¿Qué tanto han navegado el mundo de la bioestadística para no hacerme muchas ilusiones? Poco. Escarbado. Poquito arañado. ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces a poquitos. Es que
No podías darle la atención requerida. Anato te quita todo el tiempo. Pues esta es una campaña. En investigación médica la semana pasada hemos hecho una distribución normal. ¿Eso han hecho con el doctor? Estamos haciendo esto, porque dijo que la normal era así. Sandra no me enseña eso. Yo le digo, Sandra, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás enseñando? Te pasas. Ella no me dice hasta artículo, puntos, variables. ¿Sí? No, no sé si entiende bien. Pero eso no. Y como tienes que participar en clase, todo el rato estás ahí. Muy bien. Entonces vamos a ir pedacito por pedacito. Lo que tenemos acá es una campana de Gauss, que es una distribución que se hace a través del promedio determinado de una población y la cantidad de eventos de esta población. Entonces, el promedio es un promedio aritmético estándar. Sumamos todos los valores, los dividimos entre la cantidad de valores y obtenemos un valor punto medio, que es el punto medio, como dice su nombre, que comparte todos los valores de una población. Y todos aquellos valores que se alejan de ese punto medio, en mayor o menor medida van a tener lo que se conoce como una varianza o desviación estándar. Es por eso que cuando nosotros vemos acá la palabra que dice mean, que es el promedio, estamos al centro de nuestra curva. La mayoría de valores van a estar cerca del promedio, por eso es el que lo hemos sacado como tal. Lo que va a hacer que la mayor cantidad de eventos que hemos contado en esta población se encuentre en este punto y por lo tanto sea el punto más alto de mi curva. Mientras que a medida de que estos valores se van alejando del promedio y acercándonos a una diferencia mayor de desviación estándar, van a empezar a bajar en cantidad, por eso es que estamos haciendo un valle, y van a empezar a alejarse del promedio, ya sea valores más pequeños, que va a ser para el lado izquierdo, ya sea valores más grandes, que va a ser para el lado derecho, hasta que llegue un punto en el cual tengamos esta parte blanca, que es un punto crítico, que son valores muy alejados del promedio, que suelen ser valores críticos. En un análisis estadístico suelen ser los valores que escapan de la media, por ejemplo, cuando evaluamos diferencias entre promedios, diferencias entre varianzas, frecuencias, etc. En el caso médico suelen ser valores que ya van a ser considerados patológicos o no normales y que por lo tanto a través de la distinción de la distribución normal y la no normal o la crítica vamos a tener lo que nosotros conocemos como rangos saludables de estos parámetros, especialmente los parámetros cuantitativos. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el límite normal a máximo de un nivel de glucosa sérica? 130. Yo les pregunto, ¿qué es lo que están diciendo ahora? 130, 110, 110. Pregúntale a Chac, que tú lo sabes. 120 glucosa. No, 110, 110. ¿Quién ha ido recientemente al nutricionista, al endocrinólogo o algo similar? 70 a 99 miligramos por decilitro. Ah, 70 99, quisiera. En mis tiempos, estamos hablando de hace 20 años, a nosotros nos enseñaban 114, el punto exacto. Hoy en día eso es prediabetes. Sí. El tope es 100 o 99, como lo quieran ver. Entonces, como pueden darse cuenta, no ha pasado gran cosa de tiempo y es un valor que ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque la distribución del nivel de glucosa en la población también ha cambiado. No el hecho de que sea menos ahora, sino de que es más irregular. Si lo comparamos con la aparición de personas con sobrepeso y diabetes, es mucho mayor que antaño. Por lo tanto, se considera el rango menor. Pero si nosotros lo comparamos, por ejemplo, silencio fondo, con una... Se va, se fastidia. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con poblaciones ya definidas y no en general, es decir, partimos por un lado a jóvenes de su edad y a personas a partir de los 60 años, ¿esperaremos tener la misma media de glucosa?
consideraremos la media de 100, o sea, el valor máximo de 100, igual para ambos grupos etarios. No. Tal vez un poco más común en presión arterial. Es raro encontrar un joven con 130 de presión, es presión alta para una persona joven. Pero para una persona mayor es completamente normal y los médicos se los van a decir, porque van a ver características externas adicionales. Son dos grupos etarios diferentes, en circunstancias diferentes, en procesos de desarrollo diferentes. Por lo tanto, cada población va a empezar a tener cambios, que es lo que estamos observando aquí. A diferencia de una curva normal, tenemos que un promedio que va a ser de un grupo etario de entre 25 y 30 años, y otro grupo que va a ser a partir de los 40 a 60 años, ha habido un movimiento en el promedio. Estamos pasando un promedio de 127 a un promedio de 134, por lo que las consideraciones de lo que es normal y no es normal van a variar. No solo eso, ya no tenemos una curva perfecta, vamos a tener una ligera asimetría, donde la mayoría de los valores se van a encontrar en valores más altos, ¿sí? ¿Para qué estamos queriendo observar esto? Tradujamos esto a nuestra herencia general. Imagínense que esto son dos grupos. Un grupo de personas no emparentadas a las cuales se les ha evaluado la presión arterial, y luego un grupo de personas emparentadas a las cuales se les ha evaluado la presión arterial. ¿A qué conclusión llegarían con la justaposición de esas dos imágenes? Que las personas emparentadas tienen en promedio una mayor presión arterial. ¿Cuál es la diferencia entre una población y la otra? Que unas son emparentadas y otras no. El estudio multifactorial se basa en este tipo de diferencias estadísticas. No tenemos una ciencia absoluta ni cierta, pero nos basamos más que nada en los efectos que producen estos polimorfismos en la población. Aquí es donde entramos a conceptos de agregación familiar y correlación. Significa de que nuestras características heredadas desde los padres van a estar muy relacionadas al próximo ver. Vamos a tener que todas las características van a tener un 50% de ser repartidas entre la descendencia por cada hijo, lo que en realidad transforma en algunos casos una sola característica de un padre, un progenitor, solamente en un 25% de probabilidades de heredarla por hijo, ¿sí? Y si eso lo reducimos a los abuelos, que es una generación más atrás, sería el 25 del 25, o sea, hace un octavo o un 16avo. Entonces, en este caso, normalmente la agregación familiar aquí va a tener un mayor impacto, especialmente entre familiares de conexión o de línea directa, que suelen ser hermanos o padres. También, para poder estudiar esta característica, es que desarrollamos el concepto de riesgo relativo, que es una medida de la agregación familiar. La ecuación del riesgo relativo la tienen acá, se denomina como lambda S, y se asocia entre la prevalencia, es decir, la cantidad de personas afectadas o con la enfermedad y de sus familiares, una determinada familia, mientras que el otro es la prevalencia de la enfermedad en la población en general. Es decir, pongamos un ejemplo sencillo. Vamos a poner un ejemplo de paro fulminante al corazón, ¿sí? Paro cardíaco o arresto cardíaco. Observamos a una familia que a lo largo de una generación específica, digamos de toda la generación 3, vamos a tener a 35 de 40 personas que han tenido un paro cardíaco fulminante. ¿Ok? Y ahora vamos a tomar ese valor que hemos dicho, 35, y lo vamos a comparar como de 35 de 40, y ahora vamos a tomar a 40 personas no emparentadas en toda la población, y vamos a contar cuántas personas ha tenido un paro fulminante cardíaco, y vamos a ver que son 8. Entonces, para esa población es 35 a 8, ¿sí? Lo que tenemos acá es un 35 a 8. 35 a 8, ¿cuánto me da? 6 por 8, 48. 5. No, perdón, menos. 5.0. Menos, ¿no? 4. Más
más o menos por ahí, 4 con algo, ¿no? Ya, 4 con algo. 4.7. 37. 4.3. 4.3. Entonces, tenemos un valor entero por encima de 1. Si en realidad, por ejemplo, miramos un caso diferente, miramos así 35 de 40 personas con paro cardíaco fulminante en una familia. Luego vamos a la población y también tiene 35 de 40, 35 sobre 35. ¿Cuánto es eso? 100. 35 sobre 35. 1. Y si miramos el otro caso, tenemos una familia que son 35 de 40 y en la población son 40 de 40. Tendremos un valor, ¿cuál? Por debajo de 1. ¿Qué estoy mostrándoles? Cuando tenemos que el numerador, es decir, el número arriba de una fracción es más grande que el denominador, vamos a tener un valor entero superior a 1. Cuando es menor que el valor inferior, vamos a tener un número decimal menor a 1. Y cuando ambos son iguales, vamos a tener un número que es 1. Eso es muy importante, porque en el caso de 1 y valores menores a 1, básicamente lo que nos está diciendo es de que no hay una agregación familiar, porque para todos es igual. El 1 es el para todos es igual. El hecho de que hayas tomado una familia emparentada no representa nada ante la población en general. 1 es igual. O realmente en la población hay mayor incidencia, así que esta familia genéticamente o tiene protección o simplemente no tiene nada que ver, es decir, menor a 1. Y cuando es mayor a 1 indica entonces de que sí, existe algo detrás del hecho de que esta es una familia en parentesco biológica que está haciendo de que estas personas sean más afectadas por una enfermedad que la población en general. Y así es como desarrollamos el riesgo relativo. ¿Por qué relativo? Porque lo estamos basando en un punto general arbitrario, que esto sería la cantidad de eventos en una población que hemos escogido. Sin embargo, lo que podemos rescatar de lo mismo es que si es mayor a 1, existe por lo tanto una agregación familiar por encima de la igualdad. Por ejemplo, en la esquizofrenia tenemos un lambda de 12, evaluado entre hermanos, que son lo más cercanos genéticamente, porque hemos visto de padres a hijos es 25%, en hermanos es 50%, que lo más probable es de que tengan la mitad de los errores que el otro hermano no tiene. Entonces son lo más cercanos para trabajar. En hermanos vamos a encontrar un lambda de 12, ¿qué significa? De que en la familia estudiada la probabilidad de sufrir dicha enfermedad, en este caso esquizofrenia, es 12 veces más grande que en la población en general. Por lo tanto, hay una agregación familiar de 12. Ahora, de acuerdo a esta interpretación, ¿el desorden bipolar maníaco depresivo será más o menos que la esquizofrenia? Menos. ¿El más alto cuál es? ¿Cómo podrían interpretar este diagnóstico o esta consejería a una persona? ¿Debería la persona asustarse de que sus hijos compartan un desorden bipolar maníaco depresivo? Sí, relativamente porque solo es 7. ¿Y autismo? Sí, y un gran sí, ¿verdad? Podemos encontrar otras enfermedades que responden a este tipo de patrón, como la diabetes tipo 1, que es una diabetes asociada a la resistencia o la insensibilidad a la insulina. La enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y la esclerosis múltiple, que es considerada una enfermedad autoinmune de pérdida o de destrucción de tejido capilar. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos trabajar esto? En realidad existen diferentes estrategias, todas basadas en la cercanía o lejanía de una determinada característica en una familia. Como mencionaba hace un ratito, los hermanos son lo más cercano genéticamente hablando que se pueden tener. Si ustedes han visto una serie asociada, por ejemplo, el clásico drama de la donación de órganos, hay 1000 series con ese clásico drama de la donación de órganos. Para la donación de órganos, un hermano no quiere, o el hermano sí quiere y el otro no quiere, o un hermano nació solamente para donar órganos a su hermano, y un arraigadísimo, etc. Pero los hermanos son lo primero que se piensa, no los padres.
¿Qué hemos dicho? Padres 25%, hermanos 50%. No solo eso, esta capacidad de comparación de alelos sube a un 75 y a un 100% en la característica más pura de los hermanos de hermanos con genética compartida, que son los gemelos bivitelinos, 75%, y los gemelos univitelinos, 100%, porque van a tener las mismas características genéticas. Entonces son lo más cercano directamente que se puede tener. Ese es un tipo de aproximación y un estudio de las enfermedades multifactoriales a través de hermanos. Otro caso serían los casos control, en los que escogemos para toda la población un familiar específico y observamos sus características de evolución de la enfermedad en comparación a su descendencia directa. Normalmente se trabaja entre hermanos o de padres a hijos. ¿Cómo se aproxima o cómo se define la pregunta estadística? Si una señora o una mamá tiene cáncer de mama, su hija también lo va a tener. Y empiezo en una población a ver a todas las mamás con todas las hijas y empiezo a contar cuántas de esas parejas tienen la enfermedad en hija y cuántas no, generando una correlación. ¿Sí? Normalmente también lo que se puede hacer con los familiares caso control es el hecho de que comparamos a una familia determinada o familia extendida y tomamos a propósito de la misma generación a personas que van a tener una lejanía genética mayor. Por ejemplo, primero trabajamos con los niños para ver si tienen igual este problema de diabetes de una determinada familia, son hermanos, y ahora vamos a tomar a los primos primeros y los primos segundos, que van a ser técnicamente más alejados de la familia. Y si son hermanos políticos, es decir, del lado de un cónyuge, digamos por el estilo, o una cuñada, mucho más lejanos genéticamente. Eso nos va a dar entonces el caso de que estas son personas técnicamente emparentadas, pero no directamente conectadas, y si desarrollan la enfermedad es muy probable de que sea ya por un efecto ambiental a los que están sujetos todos sus familiares que por un evento genético. Vamos a evaluar ese tipo de correlación. Entonces, la correlación es una técnica estadística en la cual tomamos dos coordenadas y generamos un punto que las junte a ambas coordenadas. Pero la idea es de que al juntar ambas coordenadas lo que queremos observar es si existe una tendencia. Si existe una tendencia entre los puntos, normalmente surgirá una línea de tendencia, la cual puede tener dos caminos. Si la línea de tendencia tiene una diagonal en este sentido, significa de que su pendiente es positiva. Por lo tanto, existe una relación directa creciente. Es decir, si una característica aumenta en volumen, en medida o en tamaño, la otra también lo va a hacer. Mientras que si tenemos una correlación en sentido opuesto, tenemos una pendiente negativa, que es un decreciente inverso, es decir, mientras una característica aumenta, la otra disminuye. La correlación es algo interesante porque en algunos casos vamos a tener un avance inequívoco de los puntos o de las coordenadas que hemos generado y van a tener una tendencia muy alta, una correlación muy marcada, que es cuando esta pendiente se vuelve muy empinada. Mientras que en el caso opuesto, en donde tenemos una correlación muy débil, es decir, cercana a cero, que puede ser valores de 0.1, 0.2, lo que vamos a tener es más como esto, ¿no? Una línea de tendencia un poco más baja, casi cercana al horizontal, que es cero. ¿Sí? En este caso estamos evaluando, por ejemplo, el colesterol de madres versus el colesterol de hijos. Por lo tanto, acá tranquilamente la pregunta es, ¿existe una correlación o una relación causal entre el nivel de colesterol en las madres y el nivel de colesterol en los hijos? Dependiendo de los cálculos estadísticos, y en este caso la tendencia positiva, podríamos decir que sí, que existe una relación familiar. Cuanto más alta la concentración de colesterol en madre, es probable que sea más alta la concentración en hijos. Y es donde entramos entonces al concepto de correlación familiar. Sin embargo, como hemos mencionado, tenemos que tomar siempre en cuenta a los factores ambientales. Los factores ambientales no siempre van a estar a nuestro favor, especialmente en tiempos tumultuosos, en generaciones expandidas durante muchos años y otras condiciones. Lo que nosotros buscamos al hacer estas comparaciones es tratar de igualar
las condiciones ambientales lo más posible entre todos los eventos o probandos para que estos no representen lo que se conoce como un sesgo. Pongámoslo así. No es lo mismo comparar a la población de Estados Unidos y la población de Chernobyl durante la época de los años 70. Porque Chernobyl tuvo una característica particular, y es que estuvo expuesto a mayor radiación que Estados Unidos en su determinado momento. Fue un evento aislado y único, pero que también representa un sesgo, porque todo lo que luego se evalúe de forma genética va a tener esa sombra encima de trasfondo que lo puede explicar, que es la radiación. Por lo tanto, sus condiciones no son iguales. Si en Chernobyl se desarrolla más una enfermedad que en Estados Unidos, nuestra intuición nos dirá, bueno, es por la radiación. Pero es un factor ambiental. ¿Qué pasó con el factor genético? Nos complica las conclusiones. Igual, nuestra población o nuestra generación tiene lo que ha sido el SARS-CoV-2, que sabemos que ante sus infecciones genera secuelas musculares y neurológicas e inclusive de tipo de coagulación. Lo que sucede entonces es de que toda nuestra generación se ha expuesto a un evento que difícilmente a lo largo de diferentes generaciones se repite. Hemos tenido una pandemia de gran tamaño. Por lo tanto, compararnos a nosotros con otras generaciones va a tener siempre la sombra de que hemos tenido una pandemia encima. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. Normalmente cuando queremos evaluar, por lo tanto, siempre nos limitamos a los parientes más cercanos que han vivido técnicamente en un mismo ambiente, a no ser que hayan sido adoptados, ¿no? Que son los hermanos y el concepto de padres e hijos. Por ejemplo, acá tenemos un caso particular que es el caso del labio leporino, que como pueden observar tenemos el porcentaje de riesgo desarrollado para labio leporino en función de dos características principales: el número de padres afectados y el número de familiares afectados, en donde los familiares son un punto de caso control, es decir, nuestros casos, nuestros niños afectados, y el control van a ser familiares cercanos y no cercanos, en donde vamos a observar que el aumento del riesgo para desarrollar paladar hundido va a incrementarse con mucha facilidad dentro de familias de correlación directa, mientras que va a permanecer casi inamovible cuando estamos comparando con familiares más lejanos. Por ejemplo, tenemos acá que cuando no existen familiares afectados con labio leporino, vamos a tener entonces en este caso, sin padres afectados, las probabilidades de que desarrolle esta enfermedad se van a asociar o van a representar directamente factores ambientales en un 0.1%. Ese 0.1% son los factores ambientales. Es posible obtener un labio leporino, por ejemplo, al momento de consumir ciertas sustancias como alcohol o nicotina durante el embarazo. Nada tuvo que ser ahí la parte genética, simplemente factores ambientales, y acá está representado un 0.1%. Pero ¿qué sucede si los padres son afectados por esta enfermedad? Miren cómo salta un riesgo del 3% con un solo padre afectado a un 34% con ambos padres afectados. Sorprendentemente, este 34 se mantiene y se mantendrá no muy variado. Cuando tenemos a uno de los hermanos está afectado, a pesar de que los padres no lo están, el riesgo se triplica en el caso de los factores ambientales. A pesar de eso, los factores ambientales van a ser generalmente bajos, pero cuando tenemos un padre afectado, sus valores alcanzan un promedio de 15, y cuando tenemos ambos padres afectados, se van a alcanzar un promedio de 43, en donde 40, 45, 43, 44 no varía mucho. Es decir, ya la diferencia entre un hermano y un relativo de segundo y un pariente de segundo grado o tercer grado no va a tener un mayor impacto que lo tendría, por ejemplo, dos hermanos afectados. Es por eso que mientras más cercana la conexión con los otros familiares afectados, mayor es el peso, la probabilidad y la carga genética en enfermedades multifactoriales. Es por eso también de que los médicos ya se conozcan los pormenores de este caso o hayan escuchado por otros especialistas y se haya generado una intuición lógica al respecto. Cuando les preguntan, por ejemplo, si ustedes tienen parientes con cáncer de mama, la primera pregunta es a las madres, luego a las abuelas,
pero no preguntan por sus abuelas primero. Lo más cercano que ustedes tienen sería por línea directa a los padres. Y es por eso que por ahí se entra la discusión de tendencia genética. Como hemos mencionado, entre las limitaciones tenemos a los sesgos, normalmente los sesgos ambientales. Tenemos también las diferencias epigenéticas que no he mencionado para nada, pero nosotros ya sabemos de que existen perfiles epigenéticos diferentes entre cada persona. Eso significa de que no todas las personas van a tener la misma expresión de genes a pesar de que tengan los mismos genes, y es un poco más difícil de contabilizar por estas aproximaciones estadísticas, porque ya los perfiles genéticos se vuelven una variable muy diferente. Y finalmente otras limitaciones como diferentes condiciones de exposición ambiental, especialmente eventos particulares, o ningún estudio de gemelos que normalmente va a ser un ensayo controlado, es decir, que la enfermedad es muy nueva y no podemos tener la mayor cercanía posible de la misma. Algunas enfermedades evaluadas de esta manera son algunas patologías cardíacas congénitas, en donde observamos, por ejemplo, que la incidencia en la población para ciertos defectos como el defecto septal ventricular o en este caso la estenosis aórtica o el defecto septal atrial van a tener valores de incidencia por porcentaje en la población bastante bajos. Es decir, solo con factores ambientales casi no va a suceder nada aquí. Pero la historia cambia cuando vemos o observamos una frecuencia en hermanos, es decir, cuando observamos a familias afectadas nos damos cuenta de que los hermanos de estas personas afectadas también tienen una alta probabilidad de desarrollar la misma enfermedad. Estamos hablando de 4, 3 o 2%. Y finalmente esto se traduce a un lambda S, que ya lo conocen, de valores relativamente buenos, ¿no? 25, 38, 48, 59%. Este es un clásico ejemplo de una enfermedad mayoritariamente regida por factores genéticos y no ambientales, porque en ambientales la probabilidad se va al piso, ¿sí? Es muy baja. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ya, ahora sí el break, antes de que se muera. Entonces, algunos ya escucharon esto fuera de lo que esperaban que nosotros turno. Me imagino que no será extraño que en otros cursos ya hayan hablado un poco de cáncer y neoplasias. ¿Cómo definirían? No lo básico. En esto. ¿Cómo definirían cáncer? Mutación. Una alteración asociada a las células, específicamente a qué parte de las células. Su alimentación, su muerte, su crecimiento, su supervivencia. Los oncogenes. ¿Qué sucede? El cáncer es una desviación de lo que normalmente se esperaría de una célula. Ustedes se habrán fijado, nosotros somos seres altamente especializados, nuestros tejidos son muy complejos y cumplen funciones muy específicas. Entonces, a pesar de que desde un principio todas las células fueron iguales, es decir, las células madre totipotentes, y como está en nuestra neurología, se dio un proceso de diferenciación secuencial y paulatina, pero que definió poblaciones celulares con características muy marcadas. Es más, algunas de estas poblaciones incluso pasaron por un proceso conocido como el secuestramiento de la división celular, que como su nombre lo indica, son células que a través de mecanismos bioquímicos y genéticos se les impide reproducirse y se les enfoca directamente en funciones diferentes, normalmente funciones metabólicas. ¿Qué ejemplo de una célula que no se reproduce nunca les viene a la mente de forma rápida? Neuronas. Las neuronas. ¿Qué neuronas? Hubo un estudio reciente en el que se descubrió que las neuronas de las zonas sensoriales como los ojos o la nariz eran capaces de regenerarse y reproducirse, pero las del cerebro no en la misma medida. Y a diferencia de las neuronas, que en realidad son una pobre parte del sistema del tejido nervioso, tenemos la microglía, y esa sí es muy capaz de dividirse, que se encarga del sostén de las neuronas, ¿no?
Muy bien, también podemos encontrar a otras como en menor medida los neumocitos. ¿Dónde encontramos neumocitos? En los pulmones. ¿Qué sucede cuando perdemos neumocitos? ¿Generamos más neumocitos? No, corremos un alto riesgo de generar fibroblastos, que son células que generan la matriz extracelular y normalmente van a tener una apariencia particular y falta de funciones específicas de los neumocitos, lo que se conoce como una fibrosis del tejido pulmonar y por lo tanto una zona no funcional. ¿Qué otras células podemos encontrar así? Las islotes de Langerhans. ¿Son células regenerables? No, cuando se pierden, se perdieron, específicamente la estructura total. Las nefronas. Técnicamente hablando, las nefronas son células epiteliales. ¿Las recuperamos como estructura? Pregunta interesante. ¿Podemos regenerar nefronas? No. Una vez de que perdemos una nefrona, la perdemos. Es por eso que la insuficiencia renal es un problema no de si aparece, sino cuándo aparece. Es decir, si una persona nunca lastima sus riñones, siempre come con poca sal, bastante agua, nada de gaseosas, etc., llega a los 65 años de edad, igual habrá tenido una pérdida de nefronas naturalmente por su actividad. Y si a eso le agregamos lo demás, peor todavía. Significa de que eso también es no regenerable. Y las células cancerígenas voltean este concepto de cabeza. Salud. Es decir, son células que se escapan a su secuestramiento de división celular. Y no solo eso, su división celular será constante, rápida, transformativa, hasta que llegue un punto en el que nada detenga a estas células en su avance y su crecimiento. ¿Cómo podríamos ponerlo? Las células madre también se dividen en gran medida, pero hasta ellas están controladas. Las cancerígenas no, son el gemelo malvado, son capaces de muchas cosas, incluyendo la división celular, pero no generan una especialización como tal, no generan un tejido como tal, no tienen una funcionalidad de tejido tal tampoco, simplemente están ahí. Por eso es que se conoce como una neoplasia, un nuevo crecimiento, un crecimiento externo. Como este crecimiento no es sostenido bajo ningún tejido u órgano, se genera un tumor. Y estos tumores pueden alojarse en cualquier tejido del cuerpo. Significa de que cualquier célula es susceptible a generar cáncer. Y por lo tanto de ahí surgen todos los cánceres que conocemos, que pueden dividirse, por ejemplo, de categorías, ¿no?, en sarcomas, que son asociados a los tejidos mesenquimatosos, carcinomas, que son asociados a los tejidos epiteliales, o linfomas, que son asociados a los tejidos hematopoyéticos y linfoides. No se salva a nadie. ¿Un glioma en qué tipo? Glioma, mesenquimatoso. Entonces, en este caso también podemos calificarlo por severidad. Hay algunos tumores que son altamente severos y tienen una baja tasa de no remisión. ¿Qué es la no remisión? Es que el cáncer retorna. Entonces, una alegoría directa de una neoplasia o cáncer, los voy a separar a los tres chiflados. No me entienden. Ya. Entonces, una remisión o regresión es aquella etapa en la que el tratamiento, que iba muy bien, retorna o se regresiona, es decir, que regresa el cáncer. Entonces, el cáncer es, cinemáticamente hablando, como una invasión zombie. Son células que ya no son células normales, que nada las mata, que siguen adelante, que se pueden tranquilamente comer otras células, etc. ¿Y cómo nos deshacemos de los zombies en un apocalipsis zombie? Los destruimos. ¿Qué pasa si no los destruimos a todos? Otra vez empiezan a salir. Tenemos que matarlos a todos. Como buena película cinemática, para llegar a matarlos a todos, muchos héroes suelen morir en el camino. ¿Sí? Hay una gran diferencia respecto a inmunología. ¿Qué sucede? La expansión clonal de los linfocitos T se basa en la activación. Y estos sí se dividen en gran cantidad,
pero todos en una sola zona, especialmente en el timo o en los órganos linfoides secundarios. Si ya han sido seleccionados y ya tienen un sistema de crecimiento, o sea, un sistema de selección que no reconozcan a lo propio y que reconozcan a lo externo, simplemente se expanden y atacan. Esos linfocitos no están aquí para quedarse, están aquí para morir. Y cuando termina la reacción inmunológica o la defensa, igual mueren, no se quedan dentro del cuerpo. Si igual mueren, o sea, ellos tienen ya una programación apoptótica determinada. A diferencia de ellos, las células cancerígenas simplemente se expanden como parten. Entonces, tenemos que tomar medidas para destruir células. ¿Muchas células sanas morirán? Sí. Pero con fe, morirán también las células cancerígenas. De esta manera le damos la oportunidad al cuerpo de regenerar células normales y eliminar células cancerígenas. Y es aquí la gran dificultad del tratamiento como tal del cáncer, porque nosotros a ciencia cierta no tenemos ninguna técnica de diagnóstico que nos asegure que hasta la última célula cancerígena se ha ido. Es decir, existen limitaciones. No es que vamos a mirar en un microscopio y vamos a contar célula por célula cuál sigue siendo cancerígena. Contamos de que el sistema ya ha sido lo suficientemente abrasivo para que acabe con todas. Es por eso que algunos cánceres tienen remisión. Significa de que no acabamos con todas y que vuelve a surgir el cáncer, puede en algún otro lugar o en el mismo lugar. Y es lo menos favorable para un paciente, porque la quimioterapia y la radioterapia son las técnicas de tratamiento más comunes, ¿sí? De hecho, las únicas infalibles. Y las otras técnicas de tratamiento que suelen englobar, por ejemplo, medicamentos que inducen la apoptosis, anticuerpos monoclonales, terapia génica con vectores o con virus, que también hay actualmente, ayudan a volver a las células cancerígenas débiles, pero no las matan del todo. Seguimos necesitando radioquimio, ¿ok? Seguimos necesitando radioquimio. De hecho, podemos hacer un punto de comparación entre la radioterapia y la quimioterapia de hace 50 años con ahora. Hace 50 años el sistema era pobremente dirigido. Imagínense que queremos luchar una guerra entre países con 50 bombas nucleares. Sobrecargábamos al pobre cuerpo definitivamente. Hoy en día es mucho más dirigido, la tecnología ha avanzado y se puede atacar a los tumores con menor pérdida celular normal, aunque la pérdida siempre está presente, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros reducimos este concepto. Normalmente, dentro del ciclo celular tendremos a una célula que presenta solo la mitosis como una parte, la fase S como la división del material genético, la fase G1 como la fase de crecimiento y la G2, que es sumamente importante, tiene el tamaño más grande y es un punto de control, que es ese momento en el cual nosotros verificamos que la copia que se ha logrado a través de la replicación no tenga mutaciones. Eso es lo más importante, que no tenga mutaciones. Por lo tanto, dentro de los aspectos genéticos, vamos a tener que actualmente existen varias mutaciones asociadas a cáncer y son mutaciones que están en constante clasificación y reclasificación. Obviamente, si estamos hablando del proceso de replicación, sabemos de que hay muchos genes involucrados tanto en el control como la activación y la inactivación de este proceso replicativo. Por lo tanto, las mutaciones estarán asociadas a estas. Pero si nosotros perdemos el control de la replicación, se genera un efecto bola de nieve o un efecto cadena que hace que cada vez aumenten las aberraciones. Imagínenselo de esta manera: tienen un carro en la carretera y pierden los frenos o pierden el control. El carro disminuirá o aumentará su velocidad. Aumentará su velocidad hasta que sea completamente descontrolable, ¿verdad? En el cáncer va a suceder lo mismo. Puede que el cáncer aparezca con la mutación de ciertas mutaciones puntuales que empiecen a generar los cambios evolucionarios para que la célula se divida. Pero es esa división descontrolada la que hace que se acumulen más y más mutaciones hasta llegar a un punto de no retorno. Es decir, el propio cáncer empeora su presencia. ¿Ok? Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Continuamos.